Bueno, vamos a esperar unos segunditos para dar paso a que los participantes vayan entrando. Bueno, pues por aquello de cumplir con el horario establecido, buenos días a todos. Vamos a comenzar esta jornada, bueno, pues sobre el mercado regulatorio en materia energética que, bueno, pues tanto nos aplica a todo el mundo, tanto a empresas como particulares. Y, bueno, pues daros las gracias de vuestra asistencia. Seguro que tenemos bastantes más inscritos a lo largo del seminario, seguramente vayan entrando. Y bueno, pues os voy a presentar a Endica Álvarez, que es el director territorial B2B Norte de Endesa, que nos va a explicar, bueno, pues, todos estos cambios regulatorios que están apareciendo actualmente en materia energética y que tanto nos atañen. Entonces, bueno, indicaros que cualquier tipo de duda que podáis tener, os animamos a que podáis usar el botón que tenéis de preguntas y respuestas. El botón de chat es más complicado porque esas preguntas se van almacenando en el historial y puede que alguna de ellas se nos quede sin contestar. Entonces, en el botón preguntas y respuestas podéis encontrar, bueno, podéis formular la pregunta y al finalizar el seminario vamos a dejar un espacio en el que poder resolver cualquier tipo de duda. Y bueno, pues nada más, simplemente daros de nuevo las gracias a todos, en especial a Endesa, que bueno, pues, desarrolla con nosotros esta jornada. Y bueno, pues Endica, si quieres te paso la batuta y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como sabes, bueno, pues este tipo de seminarios para nosotros son recurrentes, casi todas las semanas tenemos algún tipo de seminario interesante para las empresas y bueno, pues el del sector energético llevamos tiempo sin tocarlo y ahora que vienen cambios importantes, bueno, pues contamos con vuestra experiencia. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Bueno, voy a compartir un poquito la presentación sobre la que trabajaremos. Entiendo que se ve bien, se ve ya correctamente. Perfecto. Bueno, en primer lugar, agradeceros a vosotros el permitirnos estar aquí con toda la gente que se ha conectado y ha querido unirse a nosotros. Una vez hecha la presentación por parte de Jesús, pues bueno, yo en primer lugar quería agradeceros a todos el que estéis aquí en esta jornada, puesto que es algo que entendemos muy importante para todas las empresas. Se vienen a partir del 1 de junio unos cambios regulatorios importantes que van a tener un gran impacto en la factura eléctrica de cada una de las empresas. Más adelante entraremos a detallar en qué consiste cada uno de estos cambios y por eso es importante que entendáis perfectamente cómo aplica en vuestro caso, entendáis qué conceptos se van a cambiar, entendáis qué nueva estructura se va a proponer, puesto que, insisto, es un cambio muy importante, de mucho impacto económico y que conviene que de alguna manera en todo esto estéis asesorados y estéis bien asesorados. Y el primer paso para eso es entender bien qué cambios se van a producir, insisto, con entrada en vigor 1 de junio. Lo tenemos a la vuelta de la esquina, con lo cual es importante. Para poner en situación, ¿vale? y para que nos hagamos una idea del orden de magnitud del que hablamos con estos cambios regulatorios. Cuando cualquiera de nosotros negocia un contrato eléctrico, y en concreto vosotros como empresarios o pertenecientes a una empresa, cuando todas las comercializadoras ajustan sus precios y demás, bueno, pues las diferencias entre unas y otras y el beneficio económico que se puede sacar de ir a una u otra, pues podemos hablar de céntimos de euro. Céntimos de euro megavatio hora. Con este cambio regulatorio hablaremos de 5 y 6 euros megavatio hora de impacto en vuestra factura eléctrica.
Os digo esto para que seamos conscientes del orden de magnitud que tiene este cambio regulatorio que va a entrar en vigor el 1 de junio. Cambio importante con un impacto tremendo. Si no se hacen bien las cosas, pues pasaremos a pagar mucho más en nuestra factura. Viendo cómo están los precios actualmente de la energía eléctrica, pues entendemos que es algo que os debe interesar y por eso estamos hoy aquí, ¿vale? Para echaros una mano y explicaros en detalle en qué consiste todo esto. Así que empezamos, si os parece, y empezamos por ver cómo le impacta en la factura estos nuevos cambios regulatorios. Actualmente, si hacemos un desglose de la factura actual de la energía eléctrica, tenemos que aproximadamente, ¿vale?, el 60% de la factura corresponde a costes propios del suministro, es decir, el término de energía, lo que consumo por el precio del mercado, ¿de acuerdo? Y un 19% corresponde al término de potencia, que es la potencia que tengo contratada y lo que me permite funcionar a un determinado ritmo, digamos. Bien, más allá de todo esto tenemos luego un 21% que vienen a ser impuestos, que son el impuesto eléctrico y el IVA, que habitualmente pues, son deducibles, etc. Si vamos más al detalle, dentro del término de energía y del término de potencia, podemos hablar de que el 55% es energía, pero el 24% es peaje, es coste regulado, ¿de acuerdo? Entonces, el gobierno con este peaje o coste regulado, actualmente, lo que hace, ya que son ingresos del sistema, es hacer frente a los costes del sistema. ¿Qué ocurre? Que con el peaje únicamente no le da. Entonces, coge un poquito de la parte de energía también, ¿vale? ¿Y a qué costes hace frente? Pues por un lado tenemos a la distribución y al transporte, que viene a ser un 10%, al RECORE, que es otro 10%, el RECORE son la retribución a las energías renovables, cogeneración, etc. Y luego tenemos un 5% de otros, un 10% de otros costes regulados, que se puede desglosar en un 5% que es el famoso déficit de tarifa, y otro 5% que pueden ser otros costes como pueden ser los pagos por capacidad o las pérdidas. Pagos por capacidad y pérdidas son conceptos que van ya incluidos en el precio y que de alguna manera se ven afectados en las diferentes actualizaciones de peaje. Bueno, los pagos por capacidad, para que os hagáis una idea, es un poco la retribución a las centrales a las que se les obliga a estar disponibles para dar estabilidad al sistema eléctrico. Básicamente por encima es este el concepto. Pero bueno, no es el caso el entrar en detalle de lo que supone este concepto concretamente, ¿de acuerdo? Esta es, digamos, la situación actual. ¿Cómo estructuramos la factura actualmente? ¿De acuerdo? Tenemos una parte que es energía y otra parte que es peajes más luego el impuesto. Esto está regulado a través de la Ley 24/2013 y el Real Decreto del 1 del 2019, etc. ¿Vale? ¿Hacia dónde vamos? ¿O hacia dónde queremos ir? Bueno, de hecho, hacia dónde nos llevan, ¿vale? Pues esto de la regulación pues viene por parte del gobierno. Bien, partimos de la estructura energía más peaje y vamos a ir hacia una estructura de energía más peaje más cargos, ¿vale? El peaje, ¿vale?, coste regulado, se pasará a gestionar por parte de la CNMC. Ahí a la derecha tenéis la circular a través de la cual la CNMC ya ha establecido el procedimiento de cálculo y los nuevos calendarios, que es una demanda histórica que venía teniendo la CNMC. ¿De acuerdo? Más adelante entraremos a ver en detalle. Únicamente esto es para ponernos en situación de cómo va a afectar a la factura eléctrica. Y por otro lado están los cargos. Los cargos los gestionará el gobierno. ¿Y qué se busca con estos cargos? En la parte derecha igualmente tenéis todas las órdenes y resoluciones a través de las cuales se regula esta parte de cargos. En cualquier caso, si se quiere más detalle, pues oye, no hay ningún problema en trasladarlos. ¿Qué se busca con los cargos?
Bien, a través de los cargos lo que se busca es financiar o hacer frente a esos costes de los que hablábamos antes y que son el recore, que es el pago a las renovables, y la parte del déficit de tarifa. ¿Vale? Digamos que se creará un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que esto igual ya lo habéis escuchado, y paulatinamente, a lo largo de 5 años, esa parte de cargos se irá trasladando a ese Fondo Nacional, de manera que una vez pasen esos 5 años, un 20% cada año se irá trasladando a ese fondo, se sacará ese coste de la factura eléctrica. ¿De acuerdo? Pasará los cargos a ese fondo. Y ese fondo, a ese fondo lo harán frente las eléctricas, pero también las gasistas y los hidrocarburos. ¿De acuerdo? Esta es la novedad. Digamos que el pago a las renovables, a la cogeneración y hacer frente al déficit de tarifa ya no solo va a ser cuestión de la factura eléctrica, también va a ser cuestión de la factura de gas, ¿vale? Y de hidrocarburos. Entonces, tenemos una estructura de energía más peaje, pasamos a una estructura de energía, peaje más cargos. ¿Vale? Ahí tenéis otra de la regulación relacionada con los cargos, que es el Estatuto de Consumidores de Electrointensivos. Esto lo veremos al final y ya os daré un poco más de detalle, pero no deja de ser una subvención que va a dar el gobierno a todos aquellos que cumplan una serie de requisitos y a los que se les pone una serie de obligaciones, que veremos en detalle, insisto, al final de la jornada. ¿Vale? Entonces, ya tenemos un poco la visión de dónde estamos y dónde vamos, y ahora vamos a ver el detalle de los cambios y cada uno de las modificaciones, cómo se materializan, ¿de acuerdo? Hay 6 grandes bloques en los que se actúa, ¿vale? En los que se modifican. En primer lugar, hay una modificación de precios de peaje, es decir, el peaje del término de energía y el término de potencia se modifican. Concretamente, el término de energía sube y el término de potencia baja. ¿De acuerdo? O veremos un poquito cómo va a impactar concretamente en cada una de las tarifas y qué es lo que podemos hacer para optimizar nuestro consumo y nuestras potencias de acuerdo a la nueva regulación. También va a haber un cambio en la denominación y estructura de los peajes, es decir, las tarifas. Ya no vamos a trabajar con las famosas tarifas que hasta ahora teníamos. Ahora se van a denominar de otra manera y van a tener un cambio muy profundo, puesto que muchas de ellas pasarán a tener de 3 periodos, pasarán a 6 periodos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un cambio importante. También lo mencionamos en el siguiente bloque, es decir, cambios en los calendarios de energía. Ya, hasta ahora teníamos unos calendarios, cada periodo tenía una serie de horas del día y del mes asignadas. Esto cambia completamente, con lo cual nuestro patrón de consumo cambia completamente, ¿vale? Y de igual manera se hace un cambio en el método de facturación de la potencia y los excesos de potencia. Estos 2 bloques son los principales y los que de alguna manera más impacto tienen en todo este cambio regulatorio. El impacto económico, digamos, más importante está en estos dos bloques, ¿vale? Que luego veremos con más detalle, ¿vale? Además de ello, de todo lo que ya hemos mencionado, se establece un nuevo término de energía reactiva capacitiva, por la que, a pesar de que de momento y de manera transitoria la penalización la han fijado como 0 euros kilovoltio amperios reactivos, esto, insisto, es algo transitorio. O sea, una vez establecido el método de penalización, que es el primer paso, lo normal es que final de año, año que viene, pues establezcan una penalización por este nuevo concepto de, bueno, nuevo concepto no es en sí, pero sí la penalización. O sea, se va a establecer una nueva penalización por la energía reactiva capacitiva que vertamos a la red en las condiciones que veremos más adelante. Y además de todo esto, nuevos coeficientes de pérdidas, que esto ya va en el precio, perdón, y que de alguna manera se incrementan y también va a tener un impacto económico en estos precios. Con lo cual, 6 bloques en los que se realizan modificaciones importantes
y 6 bloques que suponen un impacto económico tremendo en lo que se paga actualmente por la factura eléctrica. Perdón. ¿Cómo se materializan estos cambios? Pues básicamente estos cambios se materializan, en primer lugar, bajando los pagos por capacidad. También baja el término de potencia, pero, aquí está lo importante, se suben los excesos de potencia. Es decir, lo que pagamos por exceso actualmente se duplica prácticamente. Lo veremos exactamente el detalle. Con lo cual, si bajamos el término de potencia pero subimos al doble el exceso, volvemos al esquema que había en 2013. Es decir, un esquema en el que conviene revisar todas las potencias, porque habrá que contratar más potencias si no queremos pagar mucho más por este concepto. Es preferible, bajando el término de potencia, contratar más potencia que no pagar el exceso, porque el exceso lo doblamos. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, puesto que habrá que adaptar y optimizar las potencias que actualmente se tienen contratadas, ¿vale? Para minimizar ese impacto de esta nueva regulación. Y de igual manera sube el término de energía del peaje, es decir, el término de energía, el peaje asociado al término de energía, pues te lo suben igualmente. Vamos, como veis, el panorama pues pinta interesante, vaya, ¿eh? Entonces, vamos a ver cada uno de estos cambios en detalle, ¿vale? En primer lugar, cambio en la denominación y estructura de los peajes. Bien, partimos de, digamos, la situación actual que veis en la parte izquierda de la pantalla. Tenemos, en función de la tensión de alimentación y la potencia contratada, una serie de tarifas. Pues en baja tensión para menos de 10 kilovatios tenemos la 2.0, 2.0 de HA si tiene discriminación horaria o 2.0 de HS, ¿vale? Y estas tienen un periodo en energía, otro en potencia, 2 en energía, otro en potencia, 3 en energía, otro en potencia, dependiendo un poquito de la tarifa de la que hablemos. También tenemos la de 3 periodos en baja tensión para potencias de más de 15 kilovatios. Y luego tenemos la alta tensión, que tenemos las de 3 periodos para potencias inferiores a 450 kilovatios y el resto que son las de 6 periodos. Bueno, en primer lugar van a cambiar la denominación. En baja tensión se van a unificar todas las tarifas del rango de potencia inferior a 15 kilovatios en la que se va a denominar 2.0 TD. ¿Y qué características va a tener esta nueva tarifa? Pues que va a tener 2 periodos de potencia y 3 de energía. Es decir, va a haber un montón de tarifas de la baja tensión que anteriormente tenían un periodo de potencia y una energía que pasan a 2 de potencia y 3 de energía. Y así continuamente con las de 2 y 3 periodos en energía y potencia. De igual manera, las de 3 periodos desaparecen y pasan a ser todas de 6 periodos, tanto en energía como en potencia. O sea, veamos un poco la magnitud de todo esto, porque aquí hay 2 implicaciones. Aquí hay dos claros conceptos que cambian por completo. Uno, la denominación de la tarifa en sí. Y otro, cómo van a facturar estas tarifas. Porque hasta ahora os venía a gente que estuviese en la 2.0A, por ejemplo, le venía un concepto de energía y otro de potencia. Pero es que ahora le van a venir 2 de potencia y 3 de energía. ¿Vale? A los que estuviesen una tarifa de 3 periodos, les venían 3 periodos de potencia en la factura y 3 de energía. Pues ahora le van a venir 6 de energía y 6 de potencia. Esto por un lado, ¿vale? Pero ¿qué otra implicación tiene? Pues que va a haber que convertir esos periodos iniciales a los periodos actuales, en cuanto a potencia se refiere. Vamos a ver cómo se va a convertir en el caso de las potencias, de las tarifas de 3 periodos y las de baja tensión, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer esa conversión de potencia? ¿O cómo dice el gobierno que tenemos que hacer esa conversión?
En el caso de las de baja tensión con potencias inferiores a 15 kilovatios, pues no hay mucho misterio. La potencia que tenías anteriormente, que era de solamente un periodo, pasa a ser la potencia de los dos periodos actuales. Esto no tiene mucho misterio. Sin embargo, las de 3 periodos pasan a ser de 6. ¿Y cómo hacemos esa conversión de potencia? Pues el P1 anterior, el P1 que tenemos actualmente, pasará a ser el P1 futuro. El P2 actual pasará a ser el P2, P3, P4 y P5 futuro. Y el P3 actual pasará a ser el P6 futuro. A la derecha os ponemos de manera ilustrada, yo creo que muy sencilla de entender cómo se va a hacer esa conversión. Si veis, el P1, 150 kilovatios, pasa a ser el P1 futuro en las 6 periodos, en 6.1 TD. El P2, que también es 150, pasa a ser el P2 de P2, P3, P4 y P5 de la nueva tarifa de 6 periodos. Y luego el P3, 270 kilovatios, pasa a ser el nuevo P6 de la tarifa de 6 periodos. ¿Por qué os ponemos el caso de la 3.0 actual? Porque en esta, a diferencia de las anteriores, no es necesario que las potencias se contraten en sentido creciente de P1 a P3. Es decir, como veis en este caso, se puede dar el caso de que el P2 sea superior al P3, cosa que no se puede en la 3.1 o en la 6.1, ¿de acuerdo? Siempre tiene que ser creciente. El P6 tiene que ser igual o superior al P5, igual o superior al P4, igual o superior al P3 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Pues en este caso, pues el P2 pasaría a ser el P2, P3, P4, P5, pero también el P6 de la nueva tarifa. Yo creo que esto ilustra bastante del cambio de la denominación y estructura de peajes, qué es lo que comporta y qué es lo que conlleva. Bueno, más allá de todo esto, pues es que tenemos otro cambio y es el del calendario de periodos. Actualmente, y entiendo que esto lo tenemos todos bastante bien controlado, tenemos un calendario de periodos que es el de la parte izquierda, ¿de acuerdo? En el que, bueno, pues el mayor número de horas se da en P6, que es el periodo más barato, y así sucesivamente. Digamos que partimos de muchas horas de periodos baratos a pocas horas de periodos caros, ¿vale? Cada periodo tiene asignado, digamos, un día, una hora y un mes, por así decirlo, ¿vale? Hay meses en los que se parte a la mitad, pero básicamente es eso, es decir, en enero las horas de enero y febrero, las horas desde la hora 1 hasta la hora 8 es P6, ¿vale? Ahí lo tenéis. La 9 y la 10 pues es P2, la 11 y la 12 es P1 y la 13. De la 14 a la 18 es P2 y de la 19 a la 21 es P1 y vuelta otra vez al P2. Cada periodo tiene un precio diferente. Entonces, en función de si consumimos más en unas horas o en otras, pagaremos más o pagaremos menos. Si me voy a agosto, por ejemplo, que actualmente es todo P6, que es el periodo más barato, agosto, noches y fines de semana, pues ahí, digamos que el que consuma en esa franja, pues paga menos, ¿no? ¿Qué cambio se va a producir a partir del 1 de junio? Pues que en los periodos P5 y P6 se van a reducir drásticamente las horas y se van a aumentar, por el contrario, en los periodos caros. Ahí lo tenéis, la diferencia. 336 horas menos al año de P6, 558 horas menos al año de P5 y por el contrario suben en 286 en el P4 y de 397 en el P3, que son los periodos más caros. También el P1 y el P2 son muy caros, pero bueno, estas suben 90 y 121 respectivamente. Si veis, digamos, la nueva estructura de calendarios, pues vemos que, por ejemplo, en agosto ya no solo vamos a tener P6,
Vamos a tener P6, pero también vamos a tener P3 y P4. Y así sucesivamente. Es decir, si analizáis un poco los meses, veréis cómo se va en detrimento de las horas de periodos P5 y P6, que son los más baratos, se van incluyendo más horas en P1, P2, P3 y P4. ¿Esto cómo va a afectar? Pues evidentemente, si me suben las horas de periodos caros y me bajan las horas de periodos baratos, voy a pagar más. Es muy sencillo, o sea, esto no tiene más misterio. Pero como esto, digamos que hay que estudiar de manera personalizada cada caso en concreto. Quiero decir, que hay empresas que trabajan en agosto, otras que no, otras que consumen fines de semana, otras que no se lo pueden permitir, etcétera, etcétera. Para ver un poco el impacto que se tiene en cada caso, habría que analizar en detalle la curva de carga de cada una de las empresas y ver esas curvas horarias donde tienen más consumos. Y si en P6, P1, P2, P3, P4, bueno, eso ya dependerá de cada caso. Para hacer un estudio de esto, bueno, no es sencillo, ¿vale? Se necesitan ciertas herramientas y bueno, pues es un cálculo complejo, ¿vale? Entonces se necesita, digamos, echarle tiempo y conocer muy bien cómo funciona esto. Aquí no hay mucha solución. Quiero decir, ¿cómo puedo evitar el tener que pagar más con todo esto? Pues la única solución es modular el consumo, pero yo de buena fe sé que esto no es sencillo y que no todo el mundo se lo puede permitir. Es más bien, creo que muy pocas empresas se pueden permitir la modulación de los consumos. Es la única manera. Eso sí, es conveniente que tengamos en cuenta estos nuevos calendarios, qué impacto van a tener en nuestra factura. ¿Por qué? Pues porque igual no puedo modular todo el consumo, pero ciertos consumos sí que los puedo llevar a periodos más baratos, ¿vale? Y para esto es muy importante saber el impacto, analizar bien la curva de carga horaria de cada caso y ver de qué manera podemos llevar ciertos consumos a las zonas más baratas del calendario. ¿De acuerdo? Esto es un cambio muy importante y que va a suponer un salto, digamos, ya no solo importante, sino complejo, puesto que va a haber que adaptarse a esto que después de toda la vida trabajando con el anterior calendario. ¿De acuerdo? Este es uno de los cambios más potentes y de mayor impacto que conviene analizar. ¿Cuál es el otro? Pues el otro lo comentábamos anteriormente. La facturación de la potencia y de los excesos. Bueno, los excesos ya sabéis que aplican cuando la potencia que yo demando es superior a la potencia que yo tengo contratada. En ese momento entra el mecanismo de excesos, ¿vale? Y que ahora veremos en detalle cómo lo han actualizado y cómo lo van a facturar. Sobre todo aquí el impacto va a estar en las tarifas 3.0 y 6X de potencia superior a 50 kilovatios, ¿de acuerdo? Vamos a pasar de facturar la potencia en función de la tarifa a facturarla en función del tipo de medida. Hay 5 tipos de medida establecidos, que los veis ahí, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y estos, las características que tienen es únicamente la potencia. El tipo 1 es para potencias superiores a 10 megavatios, tipo 2 entre 450 kilovatios y 10 megavatios, tipo 3 potencias entre 50 y 450 kilovatios, el tipo 4 entre potencias de 15 y 50 kilovatios y el 5 que son inferiores a 15 kilovatios. Bien, en base a este tipo de medida va a haber dos maneras de facturar. Una con curva de carga, que va a afectar al tipo 1, tipo 2 y tipo 3,
y otra facturación con maxímetro. O sea, el tipo 4 y el tipo 5. Aquí hay algo importante y es que desaparece la regla 85-105. Es decir, hasta ahora teníamos una banda de un 20%, 85-105, sobre la que podíamos actuar. Ahora ya no. Ahora se va a facturar todo el exceso. Ya no va a haber esa banda. Con lo cual, esto es un tema importante. ¿Y cómo se van a facturar esos excesos? Pues con las fórmulas que veis ahí. Yo, más allá de lo que son las fórmulas, quiero que entendáis el concepto, ¿vale? ¿Y qué supone estas dos nuevas fórmulas? Por un lado, aquellos tipos de medida que se les facture con curva de carga, la novedad es que, os lo marco con el circulito, se encarece el coste del exceso, prácticamente se dobla, y además se establecen una serie de coeficientes que hacen que se encarezca aún más, ¿vale? Y en las de tipo 4 y tipo 5, pues ahí tenemos también en el círculo marcado. Se le añade a esa facturación de excesos una penalización que es 2 veces la diferencia entre la potencia demandada y la potencia contratada. Aquí sí que tenemos otro de los impactos más importantes de todo este cambio regulatorio. ¿De acuerdo? Aquí sí que hay que hilar fino. Aquí hay que hilar muy fino. ¿Por qué? Porque todo esto lo que hace es que tengamos que optimizar las potencias de acuerdo a los nuevos calendarios que hemos comentado anteriormente y a esta nueva manera de facturar los excesos. Como os decía anteriormente, tendremos que ver la posibilidad de contratar más potencia, porque es preferible contratar más potencia que pagar el exceso ahora que se dobla. ¿De acuerdo? Abajo os indico que, bueno, se podrán modificar a partir del 1 de junio, aunque no hayan pasado 12 meses, que sabéis que es la regla actual, se podrá modificar 2 veces la potencia. Y esto, pues bueno, se hace y se permite, pues porque evidentemente se sabe que este cambio es muy complejo y va a suponer el tener que adaptarse muy bien a algo muy novedoso y que hasta ahora pues con lo que no se venía trabajando. Entonces, han abierto un poco la mano y han dicho, bueno, pues que puedan cambiar 2 veces las potencias en el próximo año. Porque optimizarla al máximo de primeras pues será un poco complejo, ¿vale? Aquí también pues hay que estudiar muy bien la curva de carga, cuándo se consumen, cuándo se producen esos excesos y en base a eso optimizar esa potencia, ¿vale? Para pagar, digamos, para que el impacto sea el mínimo posible. Vamos a ver más en detalle cómo se produce esta facturación, ¿de acuerdo? En el caso de los excesos de potencia para aquellos tipos de medida o puntos de medida que se facturarán con maxímetro. Que hemos dicho, tarifas 2.0 TD, 3.0 TD con potencia inferior a 50 kilovatios y las 6 TD con potencias inferiores a 50 kilovatios. Perdón. Bien, actualmente, y parto desde la parte izquierda hacia la parte derecha de la pantalla, ¿de acuerdo? Actualmente, si yo demando una potencia inferior al 85% de la que tengo contratada, la que me facturan es el 85%. Con el nuevo cambio regulatorio, el 85% de la potencia que tengo contratada, eso es lo que me facturarían, ¿de acuerdo? Con este nuevo cambio regulatorio, si yo demando menos del 85% de la potencia contratada, me van a facturar toda la potencia contratada, es decir, un 15% más. Si por el contrario la potencia que yo demando está entre el 85 y 105, actualmente me facturan la potencia que marque el maxímetro. Como estás entre 85 y 105, pues puede ser un 90% de la potencia contratada, por ejemplo. Pues me facturarían el 90% de la potencia contratada.
Bien, ¿qué pasa ahora? Ahora se abren dos rangos. Si estoy entre el 85 y el 100 de la potencia contratada, la potencia que me van a facturar es la totalidad de la potencia contratada de nuevo. Con lo cual, otro 15% más. Pero si estoy entre el 100 y el 105, además de la potencia contratada, me van a meter una penalización que va a ser 2 veces la diferencia entre la potencia demandada y la potencia contratada. Con lo cual, aquí ya sí que se me va de madre todo esto. Si por el contrario supero el 105, actualmente se parte de la potencia de maxímetro y se establece la penalización de 2 veces la diferencia entre el maxímetro y el 105 de la potencia contratada. Aquí también se penaliza más, es decir, el 105 de la potencia contratada se suprimiría y se facturaría el doble de la diferencia entre el maxímetro y la potencia contratada. En cualquier caso, de todas pago más. De todas. O sea, en cualquier caso pago más de lo que pago actualmente. Y más abajo veis lo que os decía anteriormente. El precio del exceso de potencia actual es 1,406. Pues mira lo que pasamos. 3,4075, 3,5739, depende de la tarifa. Pues ahí tenemos un poco lo que os comentaba. Si me doblan el exceso y me bajan lo que me cobran por la potencia contratada, pues habrá que hacer un estudio y ver qué potencia tengo que contratar de manera que pague lo menos posible, ¿no? Es una optimización de potencia que hay que hacer con curva. ¿Y qué pasa con las tarifas de más de 50 kilovatios? Básicamente las de 6 periodos. Bueno, en este caso se factura con curva de carga. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto lo que quiere decir es que cada cuarto de hora me miden la potencia y me la comparan con la potencia que yo tengo contratada. Si esa potencia que yo he demandado en ese cuarto de hora es superior a la que yo tengo contratada, le aplican la facturación de los excesos que veis ahí, que es una fórmula un poco compleja, pero que os voy a resumir en 2 palabras lo que supone, ¿vale? Y así sucesivamente, cada cuarto de hora, pam, pam, pam. Cuarto de hora tras cuarto de hora, las 24 horas del día. Me miden y me comparan la potencia contratada frente a la potencia que yo he demandado. La situación actual es esa fórmula con unos coeficientes, etc. La situación futura es la misma fórmula, pero básicamente 2 cosas. Se multiplica por 2 el coste del exceso, como hemos dicho, y además se le añaden unos conceptos en forma de cash, que lo que hacen es multiplicar aún más el asunto y bueno, es una fórmula un poco compleja, pero básicamente lo que tenéis que tener en cuenta es que se encarece muchísimo el exceso. Y aquí el exceso te lo miden cada cuarto de hora. Con lo cual, pues bueno, toma aún más, o sea, toma mucha más relevancia de lo que tenía en las otras tarifas, que únicamente se hacía sobre la lectura del maxímetro. Entonces, aquí es cada cuarto de hora. Por tanto, tenemos, digamos que hilar muy fino aquí también y optimizar al máximo la potencia que vamos a contratar en base a los calendarios y en base a la facturación de estos excesos, ¿de acuerdo? Y vamos con el concepto de la energía capacitiva que os comentaba. Bueno, hasta ahora, pues todos teníamos, o al menos la mayoría, sabíamos muy bien que si yo tenía un factor de potencia, un coseno de phi por debajo de 0,95, en la energía reactiva, pues me aplicaban una penalización. Y sobre la energía reactiva inductiva. Esto es lo que me penalizaba, ¿vale? Solo aplica en el periodo 6 y tensiones superiores a 1 kilovoltio. Bueno, pues ahora sacan otro concepto sobre el que también penaliza. Y es penalizaciones por energía reactiva capacitiva. Y a partir de un factor de potencia de 0,98 capacitivo. Ya es un concepto más a añadir por el que se penaliza. ¿Vale? Actualmente y de manera transitoria, os lo decía anteriormente, se ha establecido una penalización de 0 euros. Pero ojo,
que no nos lleva a confusión. Porque esto, lo que han hecho, digamos, con todo esto es establecer ya un mecanismo de penalización. Con lo cual, a partir de ahora solamente tendrán que modificar el precio. Y en un inicio, en el borrador, lo que se propuso era una penalización de 0,05 euros kilovoltiamperios reactivos capacitivos. Lo han bajado a 0 de manera transitoria para ver el impacto que puede tener todo esto en las redes, etcétera, etcétera. Una vez lo tengan claro, tener por seguro que meterán una penalización aquí. ¿Qué solución tiene esto? Pues analizar, yo creo que bueno, en las empresas pues la mayoría tienen sus botes de condensadores, tendrán sus botes fijos en los transformadores o bien unas baterías de condensadores que les permiten regular la energía reactiva inductiva para no entrar en penalización. Bueno, pues aquí lo que hemos visto ya en algunas empresas es que, bueno, simplemente regulando esas baterías podrá corregirse también el concepto de capacitiva o en algunos casos habrá que tener alguna actuación adicional a lo que ya se tiene, con lo cual supone una inversión, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto, bueno, requiere un estudio exhaustivo, ahí sí que hay que ir a fábrica, medir y ver un poquito en qué niveles de reactiva nos encontramos para ver un poco si entraría en penalización o no, teniendo un factor de potencia inferior a 0,98, ¿vale? Y luego, por último, el último de los conceptos que se ve afectado, pues son las pérdidas. Las pérdidas es un concepto que va ya incluido en el precio, vamos, está camuflado, por así decirlo. Pues bueno, que sepáis que también se van a encarecer, con lo cual el precio, pues a partir del 1 de junio, el término de energía, pues veréis que también se ha encarecido. Conclusiones, pues yo creo que están muy claras. O sea, el cambio es muy grande, el cambio es importante, tiene un impacto muy grande en las empresas. Nosotros, bueno, pues ya a clientes ya hemos hecho estudios y ya les hemos asesorado, entre comillas, ¿no? de por dónde van a ir los tiros, etcétera, etcétera, pero cada caso es un mundo. Cada uno consume de una manera y cada caso es un mundo. Y a cada uno le afecta de una manera diferente. Unos más, otros menos. En cualquier caso, hablamos de montantes importantes, ¿vale? Hay un impacto económico evidente, hay un cambio de calendarios que va a hacer que, en la medida de lo posible, tengamos que adaptarnos un poquito a consumir con estas nuevas condiciones. Hay una optimización de potencias que hacer porque la facturación de las potencias y los nuevos calendarios pues obligan a que tengamos que revisar estas potencias y luego está el concepto de la reactiva capacitiva, que esto es un concepto nuevo que hasta ahora no estaba y que a pesar de que ahora la penalización es cero, pues muy probablemente pues sea algo transitorio y el 1 de enero o igual más adelante pues tendremos ya una penalización por este concepto. Y antes de terminar, os comento lo que os decía anteriormente, ¿vale? Que es el estatuto de consumidores electrointensivos, ¿vale? Esto básicamente viene a ser una subvención o, digamos, un mecanismo de apoyo por parte del gobierno para aquellas empresas que cumplan una serie de requisitos y a los que se les establecerá una serie de obligaciones. Los requisitos lo tenéis ahí, ¿vale? Al menos en 2 de los 3 años anteriores, tener un consumo anual incluyendo autoconsumo superior a 1 giga, el 50% del consumo en el periodo valle, que el CNAE de la empresa está incluido en el Real Decreto que regula todo esto, que es el 1106-2020, y que al menos en los 2 de los 3 años anteriores tener un cociente entre consumo anual y valor añadido bruto de la instalación del punto de suministro superior a 1,5 kilovatios hora euro, ¿vale? Este último punto hay que hacerlo a través de un auditor que os hace el cálculo
muy fácilmente. ¿Y qué obligaciones se establecen a estos o a estas empresas que entren dentro de lo que es el estatuto de consumidores electrointensivos? Pues bueno, van a tener que mandar un programa horario que va a tener que ser predecible pues, superior al 75%. Una serie de equipos y sistemas de comunicación, sistema de gestión de energía, implantar mejoras de eficiencia y tal. ¿En qué se basan estos mecanismos de apoyo? Para lo que se ha dotado de un 91,88 millones de euros, pues se va a compensar un 85% de los cargos que ya hemos comentado. Hemos dicho que pasábamos de peajes a peajes más cargos, pues de esos cargos el 85% los reducirá, es decir, se los subvencionará el gobierno. Habrá un mecanismo de cobertura de riesgos para contratos a plazo de estos consumidores electrointensivos, es decir, si tú quieres negociar un contrato a largo plazo como un PPA, un contrato de 5 años y demás, pues claro, hay un apartado en la negociación de este tipo de contratos que son las garantías a aportar a este tipo de contratos. Bueno, pues el gobierno establecerá un mecanismo de cobertura de esos riesgos, es decir, hará de avalista, ¿de acuerdo? Y luego pues va a haber un mecanismo de compensación de costes indirectos por el tema del CO2, ¿vale? Estos van a ser un poco los mecanismos de apoyo que van a dar a todos estos consumidores. Y esto, sin más, es el Fondo Nacional de la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico que comentábamos también inicialmente y hacia dónde irán todos los cargos, ¿vale? Y que, como veis en la parte derecha, pues ahí cada año se va incrementando un 20% de la parte de cargos hacia el fondo, de manera que en 5 años todo lo que es la financiación o los pagos a las renovables, etcétera, y el déficit de tarifa ya no se financiará a través de la factura eléctrica, se va a sacar de ahí, ¿vale? Básicamente es esto lo que viene a decir. En cualquier caso, oye, estamos a vuestra disposición. Cualquier tipo de duda que tengáis, pues encantado de poder resolverla. Y esto es un poco lo que nos viene y a lo que vamos a tener que hacer frente. Oye, lo dicho, a través de la Cámara de Cantabria, vuestra entera disposición para ayudaros, echaros una mano en lo que podamos y que vamos, encantados de haber estado aquí con todos vosotros, haberos explicado todo esto, que espero haya quedado claro. Si no, pues podéis preguntar lo que queráis y nada más por mi parte. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Jesús. Todo tuyo. Nada, muchísimas gracias, Enrique. Tenemos alguna pregunta por aquí, por el botón de preguntas y respuestas, y animamos también a las empresas que lo están viendo, bueno, pues a que puedan animarse también a resolver cualquier duda que puedan tener a través de esta línea. En principio nos dicen si los fines de semana esa tarifa P6 dura todo el día. Pues podemos verlo yo creo que estaba en el calendario, ¿vale? Sitúo en el calendario. Las horas de fines, no, pasa a no ser todo el fin de semana en principio, ¿vale? De todas formas, si se desea un mayor detalle de qué supone, vamos, podemos pasar cuando pasemos a la presentación y demás, podemos hacer un detalle muy, muy exhaustivo de qué es lo que supone esto, que yo entiendo que puede ser punto de fricción, digamos, punto en lo que quieran hacer foco. En principio no, ¿vale? Pero os pasamos un detalle de hasta cuando los fines de semana, en aquellos meses que se desglosaba en dos. Es que hay mucho, por eso comentaba que en todo esto hay mucho que analizar, porque es que hay muchos meses, muchos días, los periodos se establecen de una manera que no son uniformes y conviene que no solamente se vea un determinado hora, hay que analizar todo el año, es decir, no porque el fin de semana deje de ser todo P6, pues o siga siendo todo P6, pues tengamos que desviar ahí los consumos. Igual por desviarlos allí y luego penalizo en otro. Vamos, esto es un poco la idea de todo esto, ¿vale? Perfecto.
pues indica si nos autorizas a difundir la Sí, sí. presentación a todos los que se han inscrito, les hacemos llegar la presentación y bueno, si te animas a poder trabajar mejor esas franjas, Sí, estupendo. sí, es que ahí no se ve muy bien porque, insisto, es verdad que hay mucho cambio ahí, pero sí, sí, os lo pasamos sin ningún problema, vaya. Genial. Muy bien. Bueno, pues tenemos otra pregunta. Ya están entrando, ya se están animando. Nos dice que en el caso de oficinas donde no es posible optimizar potencias porque se trabaja en ellas en horarios fijos, sin turnos, dice, ¿es conveniente comprar o alquilar herramientas de monitorización y de gestión? Hombre, a ver, yo soy de la opinión que las herramientas de monitorización, eso debería ser, y creo que vamos hacia ello, deberíamos tenerlas todos. De hecho, las propias empresas eléctricas y de distribución ya establecen en los domicilios herramientas que a ellos les permiten monitorizar ese consumo y en base a ello asesorar a los clientes, ¿no? Por tanto, no vas a tener o no te va a permitir mucho rango de ahorro porque no tienes muy limitada esa, como bien dicen las oficinas, el actuar sobre la potencia, estás muy limitado, pero siempre te va a ayudar a ver tus consumos y de alguna manera a optimizar esos consumos y igual actuar de alguna manera en las potencias. Habría que verlo. Pero, insisto, es verdad que no tienes mucho donde actuar, pero estas herramientas ayudan un montón. Lo decimos por experiencia propia, que esto cada vez más se demanda. Incluso ya habéis visto que en el propio estatuto de electrointensivos obligan a tener un sistema de gestión energética. Y es hacia donde se quiere ir. ¿Vale? Monitorizar consumos para tratar de actuar sobre ellos. No te va a ayudar mucho en la potencia, que era la pregunta, pero yo, si queréis mi opinión, si puedo permitírmelo, instalaría una herramienta porque te va a ayudar mucho. Bien, muchas gracias. Nos preguntan también si existe obligación por parte de las comercializadoras de informar a sus clientes de cómo impactan estas medidas en sus precios, tanto en términos de potencia como de energía. O lo veremos en la factura de julio, sin más. Supongo que hay medios de comunicación, pero bueno. No, a ver, no sé hasta qué punto esto es obligatorio por parte de las comercializadoras. A mí me parece que debe serlo. Nosotros, desde luego, hemos informado a todos nuestros clientes y de manera personalizada. Es decir, se les ha hecho un estudio personalizado y se les ha trasladado de manera personalizada a cada una de las empresas contratadas un estudio de cómo les impacta y qué medidas pueden tomar para bajar de alguna manera ese impacto económico que tiene la nueva regulación. Tendría que mirarte la normativa, etcétera, si esto es obligatorio. Yo entiendo que debe serlo, sinceramente. Yo entiendo que debe serlo y nosotros así hemos actuado, desde luego. Bueno, me lo apunto si te parece y te lo confirmo, vamos, no hay ningún Sí, problema. no, más allá del ámbito legal sería lo ético, ¿no? Es correcto, Muy es bien, correcto. muy bien. Nos pregunta Isabel Rodríguez, nos dice, la tecnología necesaria que modula, la tecnología necesaria que modula la eficiencia energética para las pymes, dice, ¿se puede financiar con ayudas? ¿Los costes de consumo de electricidad renovable será distinta a la convencional? La primera pregunta, sí, o sea, depende a ver, esto va por comunidades y cada comunidad saca unas bases de subvención en lo relacionado a la eficiencia energética, ¿de acuerdo? Concretamente en la de Cantabria, hasta ahora yo creo y te puedo asegurar casi al 100% que sí. No sé la próxima convocatoria por dónde irá, pero bueno, sí debería ser subvencionable. Todo lo relacionado con la eficiencia energética debe ser subvencionable. En principio las comunidades trabajan sobre esas bases. Nosotros abarcamos desde la dirección territorial abarcamos un territorio muy amplio que incluye varias comunidades. Te diría que en todas ellas es subvencionable. Vamos, no tengo ninguna duda de que debe serlo y por lo que se debe apostar en cada comunidad, desde luego. O sea, la eficiencia energética es algo que tiene una línea específica de subvención. Muy bien. Nos preguntan también si todo esto afecta también a personas físicas en su factura. Bueno,
Si tienes una vivienda que entra dentro de ese rango de tarifas que hemos establecido ahí, pues sí, claro, sí, afecta a todo el mundo, claro. Siempre y cuando estés en ese rango, quiero decir. Esa potencia y... Eso es, sí, pero de hecho en ese rango te hablamos de potencias inferiores a 15 kilovatios y no establecemos ningún umbral por debajo, con lo cual pues sí, lamentablemente sí a todo el mundo. Muy bien. Es verdad que el impacto pues será menor, ¿eh? O sea, tampoco quiero asustar aquí a nadie. Muy bien. Nos dicen si dentro de los sujetos obligados a financiación por la FNSE se incluye a los consumidores directos de mercado o si se habló de incluirlo. Pues en su momento se habló de incluirlos. En principio lo que nos llega a nosotros es que esto lo van a financiar las eléctricas, los agentes gasistas y de hidrocarburos. Esto es lo que nos llega, ¿de acuerdo? Si en el futuro hay algún tipo de modificación, incluyan al consumidor directo, no lo sé, pero en principio lo que nos llega a nosotros es esto. En fin, esto es una montaña rusa, quiero decir que llevamos unos meses de borradores, propuestas, etcétera, etcétera, que nadie descarte nada, ¿eh? O sea, en este sentido que nadie descarte nada. Muy bien. ¿Con qué antelación es necesario realizar los cambios de potencia? ¿Con qué? Perdón, Antelación. Normalmente son 15 días de activación, pero incluso menos, te diría. Con esos cambios de potencia, yo complemento la pregunta, con esos cambios de potencia, cuando desarrollas un cambio de potencia, normalmente también tiene un coste asociado, ¿no? No necesariamente. Bien. Sí, bueno, es el cambio de los costes que son de los derechos de acceso, es decir, por contratar más potencia, ¿vale? Si contratas menos, por ejemplo, no. Es un coste mínimo, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que si ese cambio de potencia ya hablamos de una magnitud grande, pues ahí sí que puede haber más costes asociados. Si superamos los derechos de extensión que tenemos, etcétera, y la distribuidora nos puede exigir algún tipo de actuación que requiera una pequeña inversión. Lo normal es que únicamente sean los costes de los derechos de acceso lo que se pague. Es un coste, sí, pero bueno, no es un coste en ningún, vamos, importante ni mucho menos. Todo lo contrario, es algo relativamente pequeño. Muy bien, nos preguntan si el término de energía reactiva capacitiva en empresas con autoconsumo, con venta de excedente, ¿dónde se regula la energía capacitiva? ¿Dicen el punto de lectura de autoconsumo o en el punto de lectura del excedente? Pues ahí sinceramente tendría que consultar, ahí son cuestiones técnicas que habría que ver en cada caso y demás y bueno, podríamos consultarlo a nuestro departamento técnico si queréis. Me apunto la pregunta si te parece y os pasamos la aclaración. A esos niveles técnicos, desde luego, nosotros desde la parte de comercialización no llevamos, pues sí que tenemos un departamento que evidentemente pues se encarga de todo esto y nos puede orientar, ¿vale? La pregunta era, perdón, regular... El punto de lectura. Sí, el punto de lectura. Vale, sí, el punto de lectura. ¿Dónde se regula la energía capacitiva? Sí. Vale. En autoconsumo. Vale. Vale, perfecto. Me lo apunto y os paso junto con la presentación y demás la creación a esta pregunta, que insisto, esto ya es una cuestión un poco más técnica que bueno, tendré que consultar al departamento, ¿vale? Muy bien. Y nada, por el chat había alguna otra pregunta que nos decía si el límite del 33% de energía reactiva sobre energía activa ya no será este porcentaje. Sí, se mantiene. Sí. Eso se mantiene, ¿vale? Muy bien. Indicaban también si la potencia se podrá bajar con libertad sin perder a futuro el poder subirla. A ver, durante el primer año sí. A partir del primer año habrá que consultar cada caso con la distribuidora. Esto es una regla, es que esto es algo crítico y está muy bien esta pregunta. Esto es una regla que es verdad, o sea, es decir, pero no es de manera instantánea. Lo que se dice es que tú tienes unos derechos de extensión, que es a la potencia máxima a la que tú puedes llegar, sin necesidad de pedir condiciones a la distribuidora. Si tú bajas de esos derechos de extensión, al de 5 años creo que son, si no los vuelves a contratar, pierdes esos derechos y te baja a la potencia que habías contratado. Pues son 5 años. Por eso digo que durante el primer año no vas a tener ningún problema. En el segundo, tal. Aquí el problema es que se te olvide.
y estés 5 años y de repente al de 5 años, por lo que sea, tienes mayor demanda, más pedidos, necesitas producir más y de repente cuando vas a subirla te levanta la mano la distribuidora y te dice, lo siento, pero no, te han caducado los derechos, entonces tenemos un problema. ¿Qué truco hay para eso? O que dejar el P6 únicamente con esa potencia contratada. El P6 es el periodo más barato y se paga muy poco de término de potencia. Bajas el resto de periodos y ese P6 lo dejas ahí, con lo cual, como la potencia te la marca el P6, pues nunca vas a perder esos derechos. Y ellos hay que apuntarlo luego en alguna guía. No pasa, pasa muchas veces que se olvidan y al de 5 años va a subir o va a volver a contratar y ostras, sí, me han caducado. Muy bien, pues parece que ya no hay ninguna otra pregunta. Nada, pues darte las gracias. Muchísimas gracias, Enrica. Bueno, pues creo que ha sido muy ilustrativa, ha ido totalmente al grano de lo que interesaba a las empresas y al final al ciudadano conocer. Vamos a difundir lo que es la presentación. Seguro que alguna empresa, bueno, pues puede que tenga algún tipo de duda. Si tú lo consideras, nos puedes autorizar o facilitar tu dato, o sea, tu contacto. Sí, bueno, de hecho, Erika lo tiene, pero vamos, sin ningún tipo de problema, a su entera disposición y encantado de atender a quien necesite y a quien le podamos echar una mano, que para eso estamos aquí. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias y gracias a todos. Al final hemos visto que se ha animado el seminario, prácticamente hemos llegado al 90% de las inscripciones. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Se va a quedar grabado, lo vamos a subir a YouTube para que lo podáis volver a visitar si tenéis algún tipo de duda. Y nada, pues muchísimas gracias, Enrica. Jesús, a vuestra entera disposición. Muy bien, un fuerte abrazo. Gracias. Igualmente, hasta luego.